Vamos a ver una estructura de control que es la repetición, en este caso repetición fija, la que en programación suele llamarse for. Esta estructura nos permite repetir un bloque de código una cantidad fija de veces. El hecho de que la repetición sea fija implica que antes de comenzar la repetición ya va a estar determinado cuántas veces se va a ejecutar. Cuando la repetición termina, va a continuar ejecutándose el resto del programa. En Python, esta repetición for se escribe de esta manera. Vamos a decir que para una determinada variable, en una secuencia de valores, queremos repetir un bloque de código. Y se escribe poniendo for, después vamos a colocar un nombre de una variable iteradora. Se llama iteradora porque a estas repeticiones también se las suele llamar iteraciones o también se las llama bucles. La variable que pongamos acá va a tomar cada uno de los valores de la secuencia que coloquemos en esta parte. Hasta ahora conocemos un tipo de secuencia que son los string. Vamos a ver más adelante que son los rangos y las listas, que son otras de las secuencias más utilizadas en Python. Este bloque de código se va a repetir tantas veces como elementos tenga esta secuencia. Entonces la secuencia es la que indica la cantidad de veces que se va a repetir el código. Veamos ejemplos de esto. En este caso tenemos que la cadena o el string que vamos a usar es la secuencia de nuestra repetición. Estamos usando como nombre de la variable iteradora x. La secuencia es un string literal que contiene las vocales. Y el bloque de código que se va a repetir es imprimir o mostrar el valor de x. Lo que va a hacer esto es que la variable x primero va a guardar el primer elemento de la secuencia, la letra A, y se va a imprimir en pantalla la letra A. Luego va a volver acá arriba y va a asignar en x el segundo valor de la secuencia, la letra E, y se va a imprimir la letra E. A continuación se va a guardar la I, se va a imprimir la I. Después en X se va a guardar la O, se va a imprimir esa O. Y finalmente se va a guardar la U y se va a imprimir. Como nuestra secuencia tiene 5 elementos, las 5 vocales, sabemos que esta iteración, que esta repetición, se va a ejecutar 5 veces. Veamos este código en funcionamiento. Acá tengo un programa donde está la repetición que acabamos de ver. Y si lo ejecutamos, vemos que hizo exactamente lo que acabo de describir. Imprimió una a una las letras que están dentro del string que estamos usando como secuencia. Vamos a ver que no solo podemos usar strings como secuencia, sino que también podemos utilizar lo que se llaman rangos. Los rangos se crean con esta palabra range y podemos crearlos de 3 formas. Tenemos 3 opciones. En la primera solo ponemos el fin, el número final. Cuando utilizábamos las rebanadas en los strings habíamos visto que el último número del intervalo no se utilizaba, siempre se llegaba hasta 1 antes, porque el intervalo era abierto a derecha. Y eso es lo mismo que sucede acá. Si utilizamos range 10, como por ejemplo en este caso, se van a imprimir los números comenzando por el 0, ya que al poner solo el fin toma automáticamente el 0 como el principio, e imprime del 0 al 9. Si le indico un inicio y además un fin, va a comenzar en el número que yo le indico, por ejemplo acá va a empezar en el 100, y va a terminar en el 199. Y también, al igual que con las rebanadas, puedo indicar un paso, que es de cuánto en cuánto va a saltear los números. Si digo que vaya desde el 5 hasta el 20, va a ir desde el 5 hasta el 19, pero va a ir salteando de 3 en 3. Y en este ejemplo de abajo vemos que los números que están en el range, en el rango, no necesariamente tienen que ser números literales. Pueden provenir de variables y pueden provenir también de operaciones. Vamos a ver estos ejemplos en funcionamiento. Acá tenemos los 3 ejemplos donde los rangos están hechos con números literales. Vamos a comentar estas líneas de código. Aunque esto también es importante ver que si necesitamos comentar varias líneas a la vez podemos marcarlas y utilizar
esta opción, que lo comenta automáticamente, y esto hace que entonces estas líneas de código pasen a ser comentarios y son ignoradas por el intérprete de Python. Lo que vamos a ejecutar es solamente esto. Vamos a ejecutar este programa y vemos que imprime los números del 0 al 9. Eso es porque la X tomaba cada uno de los valores de la secuencia que produce range 10. Desde el 0, porque cuando le ponemos solo un número lo toma como el número final y automáticamente toma el 0 como el número inicial, hasta 1 antes de este final que indicamos. Si ahora comentamos estas líneas y estas las descomentamos, que se puede hacer también con esto, vamos a ejecutar solamente esta parte del código. Todo esto y todo esto está comentado, así que no se va a ejecutar. Y vemos que lo que hizo fue imprimir todos los números desde el 100 hasta el 199. Si ahora comentamos estas y dejamos ejecutar esta otra parte, vamos a ver que va a imprimir del 5 al 19, pero saltando de 3 en 3. Entonces imprime desde el 5 hasta el 19, pero el 19 no llega porque va de 3 en 3. Si ahora ejecutamos este otro ejemplo, vamos a ver que primero nos va a pedir ingresar un número y después el rango lo va a generar con ese número como número inicial y el número final va a ser uno menos que el doble de ese número que hemos ingresado. Si ingreso como número el 7, vemos que llegó desde el 7 hasta el 13, porque iba a empezar en el número que yo ingresé e iba a terminar en el doble, pero en uno menos del doble. Así que no llegó hasta el 14, sino que llegó hasta el 13. Vamos a agregar algunos ejemplos más para dejar en claro que no necesariamente a la variable iteradora hay que imprimirla. Y no necesariamente el bloque de código tiene una sola instrucción, sino que podemos tener más de una. Vamos a hacer un programa en el que primero vamos a pedirle al usuario que ingrese una cantidad de números. Y ahora vamos a inicializar una variable en 0. Inicializar se le llama a este hecho de darle un valor inicial a una variable que luego vamos a cambiar. Y vamos a hacer una iteración. En este caso voy a utilizar i como variable iteradora. Acá puedo poner cualquier nombre. Podría poner también, por ejemplo, variable. Cualquier nombre de variable que sea válido puede ser utilizado como variable iteradora. Y voy a generar un rango que va a terminar en ese número que el usuario ingresa, en C. Si el usuario pone acá el número 5, entonces esto va a iterar 5 veces, porque el rango va a tener 5 elementos, del 0 al 4. Ahora voy a crear otra variable, y en esta variable le voy a pedir al usuario que ingrese un determinado número a sumar. Esto está haciendo que por cada una de las iteraciones, de las repeticiones, se haga esta instrucción. Se le pide al usuario un número a sumar. Si esto repite 5 veces, le vamos a pedir 5 veces que ingrese un número. Esta variable número primero va a tener el primero de los números que ingresa, en la siguiente repetición va a tener el segundo y así se va a ir reemplazando su valor. Lo que vamos a hacer con esos números es acumularlos o sumarlos dentro de la variable total. Podríamos escribirlo de esta manera o podríamos escribirlo también, lo voy a poner como comentario, de esta otra forma. Escribirlo así o escribirlo así es equivalente. Acá vemos que tenemos dos instrucciones dentro del bloque. Las dos tienen la misma sangría, así que están las dos formando parte del bloque del for. Finalmente, fuera de este bloque voy a imprimir total de la suma y voy a mostrar el valor de la variable total. Guardo este programa y cuando lo ejecute, primero me pide qué cantidad de números voy a sumar, que es la primera instrucción de este programa. Supongamos que quiero sumar 4 números. Entonces voy a empezar a ingresar los números. Estamos en la primera repetición. Está pidiéndome el primer número a sumar. Estamos en esta instrucción. Si esto lo miramos lado a lado, vamos a ver que estamos
en el primero de los números de la repetición. Vamos a poner, por ejemplo, el número 10. Realizó esta suma, pero no nos está mostrando nada en pantalla porque esto es algo interno, nosotros no vemos nada, y volvió a pedirme otra vez un número. Significa que mi variable iteradora, que se llama variable, primero tomó el valor 0, que es el primero del rango. El rango es del 0 al 3. Va a tomar primero el valor 0, luego el 1, luego el 2 y finalmente el 3. En la segunda iteración, variable tiene el valor 1. Pero como lo estoy usando solamente para contar, yo acá no utilizo a esa variable en ninguna operación. Voy a ingresar ahora el número 5. Y ahora estamos en la tercera iteración, donde variable tiene el valor 2. Voy a ingresar el número 3. Y ahora llegamos a la última iteración. En la última variable tiene el número 3. Porque variable toma los valores desde el 0 hasta el 3, uno menos del que yo indiqué como final del rango. Ahora le ingresamos el número 2. Entonces, la suma total de 10 más 5 más 3 más 2 es 20. Vamos a ver otro ejemplo en el cual, en lugar de utilizar un rango, vamos a utilizar una cadena de caracteres y vamos a ver cómo podemos, dentro del bloque del for, anidar otras estructuras, por ejemplo un if. Vamos a pedirle al usuario que ingrese una frase y ahora vamos a imprimir cuáles son las vocales que están en esa frase. Y para eso necesito plantear una estrategia, que podría ser, por ejemplo, recorrer cada uno de los caracteres de la frase y si es una vocal, imprimirlo. Pero esto me haría imprimir vocales repetidas en el caso de que las hubiere. Entonces, en vez de recorrer la frase, voy a recorrer las vocales. Así que uso un for y como secuencia voy a generar una cadena que contenga las 5 vocales. Y ahora voy a utilizar un if para saber si cada una de las vocales, que va a estar guardada dentro de la variable x en cada una de las iteraciones, está dentro de la frase que el usuario ingresó. En la primera iteración la x va a tener la a, entonces estoy buscando si la a está dentro de la frase. En la segunda iteración la x tiene el valor e, entonces estoy evaluando si la e está dentro de la frase. Recordemos que esto nos da un valor booleano. La operación in nos dice verdadero o falso si el primer string está dentro del segundo. Si la vocal que estamos evaluando está dentro de la frase, vamos a imprimir cuál es esa vocal. Si ahora ejecuto este programa, voy a escribir una frase. Y vemos que nos puso cuáles son las vocales que están dentro de esta frase, que son la E, la I, la O y la U. La A en esta frase no aparece. Cuando estuvo en la primera de las iteraciones, la X tuvo el valor A. Evaluó, la A está en la frase es verde que te quiero. La A no está dentro de esa frase. Entonces, esta instrucción, este bloque de código, no se ejecutó. En este caso, el bloque de código del for es todo este. Al for no le importa si tiene otros bloques anidados dentro. Lo único que le importa es cuál es su bloque, que es todo lo que esté con 4 espacios de indentación a continuación de él. Si yo acá escribo alguna otra cosa y luego comienzo con un if, supongamos que acá pongo cualquier condición, lo que yo ponga acá dentro, aunque está con 4 espacios de sangría, ya no es parte de este for, no es de este bloque, porque el bloque del for terminó acá, cuando comenzó otro bloque que es parte del resto del programa. Vamos a eliminar esto que no tiene sentido en este programa y podemos volver a ejecutarlo, pero en este caso vamos a ingresar una nueva frase. Por ejemplo, programar es genial. En este caso las vocales son A, E, I, O. Nos está faltando la U porque la U no aparece dentro de esta frase. Supongamos que ahora lo que quiero es contar cuántas vocales contiene la frase, sin importar si se repiten o no. Si en este caso esta frase, por ejemplo, tiene 7 vocales, aunque estén repetidas, mediante un for podríamos determinar que acá tenemos 7 vocales. Para eso vamos a modificar un poco este programa. Vamos a decir
que ingrese una frase y vamos a tener un contador que lleve la cuenta de la cantidad de vocales. Vamos a empezar en 0, porque al principio, cuando no hemos contado ninguna, todavía estamos en 0. Y ahora vamos a recorrer no el string con las vocales, sino la frase. Y vemos que acá podemos poner una variable que contenga un string también. No necesariamente tiene que ser un literal. Y vamos a evaluar si cada uno de los caracteres de la frase es o no una vocal. Para saber si es o no una vocal, vamos a evaluar si está dentro de este string que contiene las vocales. Y lo que queremos hacer, si la letra que está tomando la variable iteradora de esta secuencia, además está adentro de este string, entonces es una vocal. En ese caso queremos sumar 1 a cantidad. Esto es equivalente a decir que en cantidad guardo cantidad más 1. Cuando termine este for, voy a imprimir la cantidad de vocales. Voy a ejecutar este programa y voy a ingresar una frase. Contó que esta frase tiene 8 vocales.